días, familia. Qué bueno que podamos estar juntos un domingo más. Espero que se encuentren muy bien y que puedan estar viendo este mensaje lo más cómodo posible en su casa, en su cuarto, en la sala, en la cocina, quizás mientras están terminando de cocinar para que puedan almorzar. Quiero decirles que como pastores de esta casa, Steffi y yo, junto con el equipo de intercesión y oración, estamos orando por cada uno de ustedes. Estamos orando para que Dios tome el control de cada situación por la que ustedes están pasando. Ya sean problemas económicos, ya sean problemas de salud, ya sean problemas de ansiedad, estamos orando por ustedes. Sepan que Dios tiene el control. Y créanme que la oración del justo es escuchada. Y como iglesia sabemos que hay un poder sobrenatural en el acuerdo. La Biblia nos enseña que donde uno o más están reunidos en su nombre, Dios está ahí. Hoy que la iglesia se está levantando, hoy que es el Día Nacional de Oración, hoy que Guayaquil y todas las iglesias se están levantando para orar, sabemos que Dios está con nosotros. Dios tiene el control. Nuestro Dios tiene oídos para oír, nuestro Dios tiene boca para hablarnos y nuestro Dios tiene brazos para abrazarnos y darnos esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Familia, no bajemos los brazos. En estos tiempos de crisis, Dios nos va a dar una sabiduría necesaria para que podamos ser luz en medio de todo este caos. No temamos ni desmayemos, porque Dios está con nosotros. Y mientras más oscura se vuelve la noche, eso significa que está más cerca el amanecer. Todo esto pasará y te animo que en esta cuarentena puedas sacar lo mejor de ti, que en esta cuarentena no solo puedas descubrir cosas nuevas, nuevos talentos, sino que creatividad nazca en ti, que puedas comenzar a hacer cosas que quizás tú decías que antes no le ibas a hacer, que hoy puedas aprovechar este tiempo y comenzar a crecer. Te animo a que seamos como esa palmera que inclusive en el desierto sigue creciendo y da frutos a su tiempo. Esta semana estoy muy emocionado ya que vamos a iniciar una nueva serie y esta serie la hemos titulado como Puentes. Esta es una serie que va muy de la mano con nuestra visión y nuestra misión como iglesia. La misión de nuestra Iglesia Sin Fronteras es ser puentes que conecten a las personas con Jesús. Y esta serie trae esa esencia de que seamos puentes. Hoy voy a iniciar con un mensaje que lo he llamado Somos Puentes. Tú y yo somos puentes. Y este es un pensamiento que ha estado en mi mente y que he estado meditándolo todos estos días. Y en medio de largas jornadas que implican estar ahora en casa, encerrado, porque ahora tenemos que limpiar la casa, tenemos que ayudar en la cocina, ayudar lavando platos. Mi esposa está trabajando a full time en teletrabajo. Bueno, yo no tanto, pero he tenido de repente algunos requerimientos de mi jefe que me llaman, una consulta es la otra cosa. Sin contar que tenemos que pasar tiempo con Olivia y el tiempo que yo tengo que pasar con mi esposa. La verdad es que el tiempo se nos está yendo así volando. Y la verdad es que yo he tratado de como implementar algo, un nuevo ritmo en mi vida, porque la verdad es que si yo no he sido intencional un día, han pasado días que no he tenido un tiempo con Dios, no he tenido un tiempo para meditar, un tiempo para crecer. Entonces estoy obligándome a tratar de que esto no me pase. Es por eso que quiero animarte que comiences a crear nuevas rutinas, que te obligues a tener
una nueva planificación de tu día y que trates de cambiar tu mente para que podamos seguir creciendo. Esto es algo que es un reto personal que he estado teniendo estos días, cómo crear una nueva rutina para que la monotonía y el sinnúmero de actividades que hay que hacer no me afecte y pueda seguir creciendo, pueda seguir teniendo tiempos con Dios, que pueda seguir aprendiendo, que pueda seguir estudiando y que pueda seguir siendo luz en medio de la oscuridad. En medio de esta semana pasé mucho tiempo pensando en nuestra misión, que es ser puentes. Y mientras leía la Biblia y estaba conversando con mi esposa Steffi, yo le leí una parte y le dijo, hey, mi amor, ¿qué opinas de esto? Y ella me dijo, ¿sabes qué, amor? Me gusta lo que me leíste, porque lo que me acabas de compartir significa ser puentes. Y eso es a lo que estamos llamados como iglesia. Y esto es algo que me encantó, este comentario, Steffi. Y dije, bueno, vamos a preparar esto. Tú y yo estamos llamados a ser puentes, déjame decírtelo. Tú y yo estamos llamados a ser puentes. Y mientras más gente se convierta en puentes, más gente logrará ser conectada con Jesús. Hoy en medio de esta pandemia que comenzó con un pequeño virus llamado COVID-19, me he dado cuenta que han surgido nuevos virus, nuevas pandemias que están afectando inclusive a más personas que este virus COVID. Y estos nuevos virus son el temor, la ansiedad, y es necesario que las personas reciban un antivirus a estos nuevos virus. Y el antivirus para este temor y para la ansiedad es Jesús. Sí, Jesús. Isaías 9:6 dice que Jesús es admirable, es nuestro consejero, es nuestro Dios fuerte, es nuestro Padre eterno y es nuestro príncipe de paz. Por eso es necesario que seamos puentes que conecten a las personas con Jesús, para que ellos puedan experimentar de este príncipe de paz, de esta persona que es admirable, que es nuestro Dios fuerte en medio de la tormenta, en medio del caos. Nosotros como pastores y con el equipo de líderes podemos abarcar un grupo de personas, podemos ser puentes con las personas que están cercanas a nosotros, pero hoy que estamos aislados es un poquito más difícil llegar quizás a otras personas que no conocemos. Es por eso que solos no vamos a poder hacerlo. Necesitamos que todos ustedes también se conviertan en puentes. Y es ahora cuando comienza a destacar la importancia de ser un amigo. Porque un amigo es capaz de hacer cosas fuera de lo común, de hacer cosas más allá de lo normal para poder ayudar a un amigo. Hoy necesitamos ser puentes que conecten a nuestros amigos y que también conecten a nuestra familia con Jesús. Y hoy les quiero compartir una historia que habla de un grupo pequeño de amigos que se convirtió en el puente para que una persona pueda conectarse con Jesús y su vida sea revolucionada. ¿Qué tal si me acompañas a orar antes de leer la palabra del Señor? Padre, te damos gracias por esta mañana. Padre, gracias porque a pesar de todo lo que está pasando afuera, a pesar de las situaciones difíciles, a pesar de que tenemos que estar en casa sin poder salir, sabemos que tú te sigues moviendo, que tú nos sigues guardando, que tu sangre nos sigue cubriendo, protegiendo, y que a pesar de lo que esté pasando, a pesar del día malo, a pesar del día bueno, tú tienes el control. Padre, oramos que se haga tu voluntad en este tiempo. Oramos porque tú nos des paz, que guardes nuestra mente de cualquier ataque de ansiedad,
que guardes nuestra mente de cualquier temor que podamos tener, que guardes nuestros pensamientos y que quites esa incertidumbre de saber qué va a pasar el día de mañana. Padre, ayúdanos a valorar el milagro del nuevo día que nos has dado. Guarda nuestras familias, danos paz, danos amor y guíanos en medio de este caos. Oramos en tu precioso nombre. Amén y amén. ¿Qué tal si me acompañan a Marcos 2 del 1 al 5? Yo se los voy a leer. Después de varios días, Jesús regresó al pueblo de Capernaum. Apenas se supo que Jesús estaba en casa, mucha gente fue a verlo. Era tanta la gente que ya no cabía nadie más frente a la entrada. Entonces Jesús comenzó a anunciarles las buenas noticias. De pronto llegaron a la casa 4 personas. Llevaban en una camilla a un hombre que nunca había podido caminar. Como había tanta gente, subieron al techo y abrieron un agujero. Por allí bajaron al enfermo en la camilla donde estaba acostado. Cuando Jesús vio la gran confianza que aquellos hombres tenían en él, le dijo al paralítico: amigo, te perdono tus pecados. Y el primer punto de esta mañana que quiero compartirles es: Jesús está en casa. El versículo 1 dice: después de varios días Jesús regresó al pueblo de Capernaum, y apenas se supo que Jesús estaba en casa, mucha gente fue a verlo. Era tanta la gente que ya no cabía nadie más frente a la entrada. Entonces Jesús comenzó a anunciarle las buenas noticias. Jesús venía de predicar por Galilea y dice que regresó a la casa donde era su residencia provisional. Yo estuve revisando algunos estudios y decían que probablemente esta casa era la casa de Pedro, donde Jesús se había establecido provisionalmente. Y lo que me llama la atención es que dice que Jesús estaba en casa, y esto me hizo sentirme identificado con la realidad actual. Hoy todos estamos en casa y cada vez la cuarentena se va incrementando más en el tiempo. El toque de queda se va incrementando para que de esta manera podamos evitar que la gente se siga contagiando. Y dice que Jesús estaba en casa y estaba anunciando las buenas nuevas. Jesús no necesitaba estar en un templo, en un lugar designado para tener reuniones religiosas. Dice que Jesús estaba en casa y compartía buenas noticias. Compartía el mensaje de salvación y todo lo que significaba el reino de los cielos. ¿Qué te quiero decir? Que tú y yo tenemos que imitar a Jesús. ¿Sí? Tenemos que estar en casa compartiendo buenas noticias, así como lo hizo Jesús. Esto no tiene que limitarnos de compartir el mensaje de salvación. Que tú y yo estemos en casa no nos va a limitar que compartamos la paz de Jesús, no tiene que limitar que compartamos la fe, y sobre todo no tiene que limitarnos que comencemos a compartir esperanza en este tiempo. Tú y yo en casa podemos seguir siendo puentes que conecten a las personas con Jesús. Y esto me encanta. Sí, tú podrías decirme: bueno, pastor, es complicado. Estamos encerrados, cada uno en su casa, para evitar que nos enfermemos, y no puede salir, nadie puede salir y nadie puede entrar a mi casa. ¿Y sabes qué? Algo similar pasaba en la historia que les acabé de leer. En el versículo 2 dice: mucha gente fue a verlo. Era tanta la gente
que ya no cabía nadie más frente a la casa. Jesús estaba en casa y nadie más podía entrar ya a esa casa. O sea, estaba a reventar. Los que llegaron primero pudieron entrar, pero ya llegó un punto donde la gente que seguía llegando ya no podía entrar a la casa donde estaba Jesús. Y lo mismo pasa hoy en cierta forma. Por la cuarentena, la gente no puede entrar a tu casa para que tú le enseñes, para que tú seas ese puente que conecte a las personas con Jesús. Pero esto no tiene que ser una limitación. Jesús enseñaba en casa. Y eso es lo hermoso. Tú y yo podemos enseñar también desde la casa. Tú y yo podemos seguir siendo puentes, aunque nadie pueda entrar a tu casa. Y esto me lleva al segundo punto. Porque para alcanzar gente que nadie ha alcanzado o que nadie quiere alcanzar, tenemos que hacer cosas que no se han hecho antes, ¿sí? Y para hacer esto, tenemos que ser creativos. Y ese es el segundo punto, ser creativos. El versículo 3 dice lo siguiente: de pronto llegaron a la casa 4 personas. Llevaban en una camilla a un hombre que nunca había podido caminar. Como había tanta gente, subieron al techo y abrieron un agujero. Por allí bajaron al enfermo en la camilla donde estaba acostado. Los amigos del paralítico lo llevaron a Jesús. Pensamos que no podemos hacer ciertas cosas cuando ni siquiera lo hemos intentado. Aún en casa, aislados, tenemos todos los recursos necesarios para alcanzar a otras personas. La innovación y la creatividad nacen de las limitaciones. Estar encerrados es una limitación. Y es por eso que tiene que nacer la creatividad en nosotros en estos tiempos. Tenemos que ser creativos como los 4 amigos del paralítico, que ellos buscaron la forma de meterlo porque ya estaba todo a reventar, no había cómo entrar, y buscaron y encontraron la forma de meterlo por el techo. Todo para que su amigo se pueda conectar con Jesús. Hay formas de ayudar a nuestros amigos para que conozcan de Jesús. Familia sin fronteras. La gente alrededor de nosotros necesita de Jesús. Hoy en día, perdónenme que sea muy fuerte, pero hoy en día gente está muriendo sin haber conocido de Jesús. Gente está desesperada, gente está entrando en ansiedad, en pánico. Hace poco tuve una conversación con un amigo que me contaba que dentro de su ciudadela una persona quería suicidarse porque no sabía qué hacer en este encierro, no sabía cuándo iba a parar este tema de este virus y buscaba suicidarse. La gente está entrando en ansiedad y todo esto pasa porque no conocen de Jesús. Yo quiero animarte a que seamos puentes y que busquemos la forma de conectar a las personas con Jesús. Estos 4 amigos que vimos en la historia vieron que por la puerta no podían entrar, quizás vieron alguna ventana y trataron de abrir la ventana y meterse, pero pienso que había tanta gente que aunque pudieron abrir la ventana, no podía entrar nadie porque estaba todo repleto. Y ahí fue que, analizando todas las situaciones, pudieron ser creativos y vieron, hey, si no podemos entrar por aquí, no podemos entrar por acá, quizás podemos entrar por el techo. En ese tiempo los techos eran hechos de arcilla, eran con tablas recubiertos con una capa
débil de arcilla que una vez que se ponía dura evitaba que el agua caiga y la lluvia no entre a las casas. Pero ellos dijeron, ¿qué tal si lo metemos por el techo? Quizás esa arcilla la podemos romper, sacamos las tablas y podemos llevar a nuestro amigo Jesús. Hoy, ¿cómo podemos quizás presentarle a Jesús a nuestros amigos? Quizás hoy meternos por el techo en la actualidad, en estos tiempos de aislamiento, pueden ser quizás hacer una llamada por FaceTime, usar el Zoom, hacer una videollamada por WhatsApp o por Facebook o por Instagram. Tenemos que ser creativos para llevar a nuestros amigos donde está Jesús, porque la gente lo necesita. Esta semana ha sido una semana muy dura, amigos muy queridos han perdido familiares, y he sentido esa necesidad de que la gente busque cómo poder presentarle a las personas a Jesús. Gente necesita compartir de Jesús. Hay gente que inclusive me han contado que han sabido que un familiar está enfermo y han decidido correr el riesgo de acercarse a esa persona que inclusive estaba infectada para poder orar por esa persona, para poder presentarle a esa persona a Jesús, y que si le llega a pasar algo a esa persona pueda estar en el cielo porque aceptó a Jesús en su corazón. En estos momentos de tribulación todos, créanme que todos necesitamos paz. Y paz no es un sentimiento, paz es una persona. Y esa persona se llama Cristo Jesús. Necesitamos creatividad para ser puentes. No podemos dejar de ser puentes solo porque la gente no puede entrar a nuestra casa, solo porque la gente hoy no se puede reunir en una iglesia. No es responsabilidad, no es solo responsabilidad de un pastor, de un líder, poder presentarle a alguien a Jesús. Es responsabilidad de todos. También es tu responsabilidad, es mi responsabilidad. No podemos dejar de ser puentes porque físicamente estamos limitados. Puede ser que físicamente no haya una forma de entrar a la casa, pero hay que romper cosas, hay que romper estructuras mentales, hay que romper limitaciones físicas, hay que romper temores de hablar de Jesús, ese temor de ser rechazados de hablar de Jesús, para que podamos acercar a muchas personas a Jesús. Estas 4 personas tuvieron que romper un techo. Hoy, ¿qué es lo que tú tienes que comenzar a romper para hacer ese puente que conecta a las personas con Jesús? Y abriéndoles un poquito mi corazón, esto es algo que yo también he tenido que hacer. Este ha sido un tiempo que me ha permitido romper unas barreras mentales, barreras sociales, para poder hablar de Jesús en diferentes ámbitos, en diferentes esferas y en diferentes grupos de estatus sociales. Hoy en día, grupos donde no se hablaba para nada de religión, grupos donde yo estaba incluido porque compartía actividades con personas, compartía intereses con otras personas, pero eran grupos donde no se hablaba de Jesús, donde no se hablaba de religión. Hoy, por lo que está pasando en el mundo, se ha roto esa barrera y he podido comenzar a compartirles a esas personas de Jesús. Gente piden escuchar de Jesús, necesitan
y piden algún versículo, oración. Necesitamos romper cosas, romper paradigmas, romper temores y comenzar a compartir de Jesús. Y realmente estos días yo he estado orando por sabiduría, para poder realmente tener creatividad y poder hablar de Jesús de una forma en la cual todos puedan entender, todos puedan ser impactados y todos puedan ser cautivados por el amor de Jesús, que es algo muy difícil. Podemos hacerlos entender que a pesar de que esté pasando todo esto, Dios tiene el control. Tenemos que buscar una forma creativa de que la gente entienda que a pesar de que se escuchan rumores de muerte, se escucha que amigos han perdido familiares, Dios sigue moviéndose y aunque parezca que Dios no está presente, Dios está ahí y Dios tiene el control. Esto me recuerda mucho y este tiempo que he estado meditando me recordó a la historia de Salomón. Salomón fue el hombre más sabio que existió en esta tierra. Y hay un versículo donde habla que Jesús le dice, bueno, pídeme lo que tú quieras, Salomón. Y Salomón le pide a Dios que le dé sabiduría. Y le pide sabiduría no para quizás ser el mayor empresario, para poder resolver cómo mejorar su economía, cómo hacer tal cosa o tal cosa. Salomón le pide sabiduría a Dios para poder ser de ayuda y poder guiar a las personas que él tenía a cargo cuando era rey. Hoy te quiero animar a que tú ores por sabiduría para que tú puedas ser ese puente que ayude a las personas, que guíe a las personas y que conecte a las personas con Jesús en estos tiempos donde hay tanto temor y tanta confusión. Primer punto que les dije, Jesús está en casa. Segundo punto, debemos ser creativos. Y el último punto de esta mañana es Dios sigue haciendo milagros en casa. ¿Sí? Aunque suene loco, aunque suene difícil de entender, aunque tú no lo estés viendo físicamente, Dios sigue haciendo milagros en casa. Y déjame leerte el versículo 5 de este pasaje que estamos estudiando esta mañana. El versículo 5 dice, cuando Jesús vio la gran confianza que aquellos hombres tenían en él, le dijo al paralítico, amigo, te perdono tus pecados. Luego de que estos 4 amigos son el puente que pudo conectar a este paralítico con Jesús, Jesús hace algo extraordinario. Dice que conmovido por la gran confianza que estos hombres tenían en él, conmovido por la fe que estos hombres tenían en Jesús, dice que sana Jesús a este hombre. Pero déjame decirte algo particular de toda esta historia. Jesús primero sana su parte espiritual para luego sanar su parte física. En este versículo, Jesús en primera instancia no presta atención a su problema físico, que era paralítico, que no podía caminar, que estaba en una camilla. Y lo primero que hace es decirle, amigo, perdono tus pecados. ¿Qué te quiero enseñar con esto? Que lo que primero Jesús se preocupa es de tu parte mental y tu parte espiritual para luego sanar tu problema físico. Recién en el versículo 11 Jesús le dice, levántate, toma tu camilla y vete a casa. Primero Jesús sana su parte mental, espiritual y luego sana su problema físico. Hoy, en estos momentos, la gente necesita primero que sanemos su parte mental y su parte espiritual
para luego poder ayudarlos con su parte física. Quizás mucha gente tenga cubierta su parte física, muchos se encuentran con salud, muchos tienen comida, se han abastecido para todos estos días estar en casa y no tener que salir, pero su parte mental y su parte espiritual es un desastre completo. Hoy quiero preguntarte, ¿qué estás haciendo tú por tus amigos y por tu familia? ¿Qué acto estás haciendo para ser el puente que los conecte con Jesús? Y si no estás haciendo nada, ¿qué acto vas a hacer para que Jesús pueda ver la confianza que hay en ti, la fe que hay en ti, que genere que Jesús haga algo en la vida de tu familia y en la vida de tus amigos? Un milagro pasó en una casa a causa de la creatividad de 4 amigos que se ingeniaron cómo ser el puente para que este paralítico se conecte con Jesús. Ahora quisiera que nos imaginemos qué es lo que pasaría si cientos de personas somos creativos como estos 4 y buscamos la forma de ser el puente que conecte a las personas con Jesús. Déjame decirte que tú y yo somos puentes. Y hoy en día los milagros siguen pasando. Y los milagros pasan en diferentes casas. Porque gente está haciendo puentes que a pesar del aislamiento están buscando la forma de conectar a otras personas con Jesús. Todos los días he pasado hablando con diferentes personas y escucho sus testimonios de cosas extraordinarias que le están pasando dentro de sus casas. Milagros siguen pasando en casas. Y todo es gracias a que hay amigos que están rompiendo techos para hacer puentes que conecten a estas personas con Jesús. Tengo amigos que a pesar de que han sido detectados positivos con este virus, que se han hecho exámenes y les dio positivo, hoy en día ya han mejorado. Tengo amigos que quizás no tenían plata porque ellos viven del día a día, pero gente cercana, gente conocida de ellos, ha venido y les ha depositado plata en sus cuentas para que puedan comprar comida y tengan que comer estos días. Todos estos actos, todos estos milagros que pueden ser pequeños para unos insignificantes, a mí me habla mucho que Dios se sigue moviendo y sigue haciendo milagros en casas. Y todo esto pasa por gente que ha decidido ser puentes a pesar de lo que esté pasando en todo el mundo. Y es por eso que, para ir terminando, hoy quiero animarte a que a pesar de que estás en tu casa encerrado y que nadie puede entrar o salir de tu casa, comiences a ser creativo y seas un puente que conecte a las personas con Jesús. No tomar riesgos nos lleva a fracasar y a vivir sin fe. Te lo repito. No tomar riesgos nos lleva a fracasar y a vivir sin fe. Te animo a que cambies tu manera de pensar. Esta pandemia, déjame decirte que va a cambiar muchas cosas en el mundo afuera, muchísimas. He visto algunos memes que dicen en el año 2080 que le dice un niño, un niño le pregunta a su abuelo, abuelo, ¿por qué te lavas tanto las manos? Y el abuelo le dice, hijo, no vas a entender por qué me lavo tanto las manos. Y esto me hizo pensar de que muchas cosas van a cambiar afuera, en el mundo. Hay cosas que van a cambiar y es por eso que tú y yo necesitamos cambiar nuestra forma de pensar. Debemos de tomar el riesgo
y cambiar ese pensamiento equivocado. No podemos seguir pensando, ¿sabes qué, pastor? No puedo alcanzar a nadie, no puedo alcanzar a otras personas porque estamos aislados. Yo no puedo compartir el mensaje de salvación porque no puedo ver a nadie. Tenemos que alcanzar a la gente. Haz lo que otros no están haciendo aún. Haz lo que sea necesario. Para estos 4, lo necesario fue romper un techo. No sé lo que sea necesario para que tú alcances a alguien, pero lo que sí sé es que tienes que pedirle sabiduría a Dios y ser creativo. Tomar el riesgo de ser un puente sin importar las limitaciones que tenemos hoy para conectar a las personas con Jesús. Déjame decirte que cuando Dios quiere resolver un problema, busca a una persona. Pero cuando Dios quiere salvar una nación, usará a su iglesia. Tú y yo somos su iglesia. Tú y yo somos sin fronteras. Tú y yo somos puentes. Tú y yo tenemos la necesidad de alcanzar a gente que no está cerca de Jesús. No podemos permitir que gente siga cayendo en ansiedad, que siga cayendo en temor. Inclusive no podemos permitir que gente pierda su vida sin conocer de Jesús. Hoy, para cerrar este tiempo, si tú estás en tu casa viendo esta experiencia y nunca te has acercado a Jesús, hoy quiero decirte que hoy es un buen momento para que te acerques a Jesús. Si tú me permites, hoy quisiera guiarte en una oración que te va a permitir tener una relación con Jesús. Así como estas personas, estos 4 amigos tuvieron que romper un techo para llevar a alguien a Jesús, hoy yo quiero romper todo paradigma y por medio de este video poder acercarte a Jesús. Estando cerca de Jesús, como vimos en esta historia, nuestros pecados van a ser perdonados. Jesús lo primero que le dijo: hey amigo, tus pecados son perdonados. Luego Jesús sanó sus problemas físicos. Y déjame decirte que Jesús no solo sana y Jesús no solo perdona tus pecados, sino que también puede sanar tus enfermedades. Si hoy tú quieres conocer a este Jesús que estaba hablando, de este Jesús que semanas pasadas estuve hablando de actos, que vivía haciendo actos extraordinarios, que vivía haciendo milagros, el primer paso que hoy tienes que hacer es aceptarlo en tu corazón. Si tú eres tan amable, por favor quisiera que cierres los ojos donde tú estás, en tu casa, en el cuarto, en la sala, con tu familia o solo. Quisiera que cierres los ojos y repitas esta oración conmigo. Padre, gracias por este tiempo. Gracias porque a pesar de la tribulación sé que estás conmigo. Te pido que perdones mis pecados. Te pido que me des paz, que quites todo temor, que quites toda ansiedad de mi vida. Te pido que Jesús entre a morar en mi corazón como mi Señor, como mi Salvador. Padre, dame creatividad para yo también poder ser un puente que conecte a las personas con Jesús. Gracias por este mensaje, gracias por esta oración. Gracias porque sé que hoy tengo salvación por medio de Jesús. Oramos en tu precioso nombre. Amén y amén.
Si tú hiciste esta oración por primera vez o quizás te estás reconciliando con Dios en este momento, déjame darte la bienvenida a esta familia de la fe. Queremos conocerte y comenzar a ayudarte a que tú te puedas acercar a Jesús y que crezcas y avances en este viaje de la fe. Nos encantaría poder conocerte y quisiera que puedas contactarte con nosotros y nos mandes un mensaje que diga: hey Pancho, hoy acepté a Jesús en mi corazón y hoy también siento que quiero ser un puente que pueda conectar a otros con Jesús. Si tú has hecho esta oración, por favor escríbenos a nuestras cuentas. En Instagram puedes seguirnos como @sinfronteras.es. También puedes escribirnos a nuestro correo electrónico que es iglesiasinfronteras.es@gmail.com. Queremos saludarte, queremos conocerte. Adicional a todo esto, quisiera recordarle a los que son miembros de Sin Fronteras y a los que deseen contribuir con sus diezmos y sus ofrendas para que podamos seguir honrando a Dios. Les recuerdo que se pueden contactar con nosotros por nuestra cuenta de Instagram o por nuestro correo electrónico y les daremos más información de cómo pueden hacer llegar sus diezmos y sus ofrendas para Sin Fronteras. En Sin Fronteras, uno de nuestros valores es la generosidad y sabemos que todo lo que damos lo damos con gratitud y con nuestro corazón lleno de alegría y gozo por lo bueno que ha sido Dios con nosotros. Y siempre nos encanta dar con alegría y con expectativa por lo que Dios hace y seguirá haciendo en nuestras vidas. Que tengas un excelente domingo lleno de gozo y paz junto a tu familia. Recuerda, aprovecha estos tiempos para seguir creciendo, para seguir siendo puentes. Tú y yo somos puentes que podemos conectar a otras personas con Jesús. Lo vuelvo a repetir. Tú y yo somos puentes que necesitamos conectar a las personas con Jesús. A continuación, tenemos unos anuncios muy importantes que queremos compartirles. Por favor, presten mucha atención. Steffi y yo los amamos y oramos por todos ustedes. Y sabemos que Dios tiene el control. Qué chévere la prédica del Pastor Pancho, que nos enseña a ser puentes y a conectar con los demás sin barreras, sin limitaciones. Así que te invito a ti como familia, este miércoles vamos a tener Crecer Paso 1 a las 8:30 vía Zoom. Te puedes comunicar con nosotros en nuestras redes sociales para que puedas tener información. ¿Sí? Vas a aprender y vas a disfrutar en un grupo de familia de Sin Fronteras. Los grupos pequeños ya están listos, así que pueden ver en sus redes sociales esta semana que se va a publicar los diferentes grupos que vamos a tener. Así que no se pierdan nuestras redes, síguenos, escríbanos y somos una familia. Así que tengan una excelente semana. Bye.